Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes al curso de diseño de puentes. Vamos entonces a hacer la recuperación de la clase correspondiente que se había mencionado, incluyendo el tema del feriado. Vamos a empezar con el tema de puentes. Y para ello, bueno, vamos a comentar lo siguiente. Primero, vamos a ver qué es un puente. Para ustedes, ¿qué es un puente? Coméntenme, por favor. ¿Qué es para ustedes un puente? Lo que se les venga Sería a la... una estructura que permite unir dos lados, ¿no? Permite el Ya, tránsito de vehículos, de personas, y ya. es una obra importante para que crezca un pueblo, ¿no? Con el transporte. Claro, muy bien. Ujú, sí, está bien. Claro, miren, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, en, en un viaje de promoción, en un curso de, ¿qué curso sería? Materiales de construcción, creo. Nos fuimos a Máncora a visitar allá una represa y en el viaje de estudios hacíamos algunas paradas. Y en algunas paradas me acuerdo que me paraba, observaba para mí una de las obras de mayor plenitud era un puente en ese entonces, ¿no? Miraba y justo paramos en un puente y bueno, me puse a observar un puente y dije, bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito es realmente cuando alguien diseña un puente. ¿Y cómo se diseñara un puente? Bueno, ahora que soy profesional, hago ya consultorías en puentes, he estado apoyando y ejecutando algunos proyectos en puentes, pero en ese entonces, todavía como estudiante, me ponía a observar qué era un puente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un puente? Y yo no sabía identificar las partes de un puente. Sabía pues que era una estructura y toda estructura tiene un conjunto de elementos estructurales que dan soporte y cumplen una función específica. Hasta ahí por lo poco que había estudiado todavía en la universidad, estaba en cuarto ciclo de la universidad. Me sostenía a ver qué elementos tenía, pero no sabía, ¿no? Y dije, bueno, algún día llevaré este curso de puentes, me imagino que me explicarán, me enseñarán, me dirán cómo se diseña la losa o cómo se diseña la carga vehicular. Pasaron los años y efectivamente, pues no, en la universidad te dan una base, pero la experiencia complementa mucho más el aprendizaje de lo que tú has tenido en un porcentaje básico dentro de la universidad. Y bueno, si nosotros entramos en ese contexto, para muchos los puentes son solo grandes y casi indestructibles obras de ingeniería. Son muy pocas las personas que al verlos se detienen y reflexionan. Esas pocas personas son los que estudian ingeniería civil, ¿no? Y ven cuál es su utilidad de un puente, cómo es su forma, por qué ese tipo de estructura, cuáles son las características. Y su compañero lo mencionaba hace un momento, es muy importante para el desarrollo de una región, un pueblo, ¿no? Básicamente, un puente se puede denominar a una construcción, ¿no? Que permite salvar un obstáculo, que permite salvar un accidente geográfico. Ese accidente geográfico puede ser un río, ¿no? Puede ser un valle, puede ser un cierto paso a desnivel, ¿no? Un cañón, puede ser de repente un viaducto, o sea, un desnivel. Y tú tienes que trasladar por necesidad, tus productos de un punto A a un punto B, pero existe ese accidente geográfico. Y cuando existe ese accidente geográfico, entonces es necesario la construcción de una estructura que permita salvar ese accidente geográfico. Y esa estructura, pues, es denominado un puente. Entonces, amigos, se denomina puente a toda construcción que permite cruzar a distintos niveles a una vía de comunicación sobre un curso de agua, otra vía de comunicación o sobre una quebrada. Sobre una quebrada. Eso es un puente, es una obra, es una construcción que nos permite cruzar a un desnivel, ¿no? Y por lo general puede ser artificial, permite a salvar un accidente geográfico como un río, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier obstrucción. Entonces, ese es un puente. Un puente es una construcción que con elementos estructurales, ¿no? Que permite salvar un accidente geográfico y nos permite tener accesibilidad de un punto A a un punto B. ¿Para qué? Para mejorar pues las condiciones de una región, un país, un pueblo, tener ese acercamiento, ese acceso directo entre una zona A o una zona B.
¿Quedó claro hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Me van Eh, confirmando y voy avanzando. sí, sí, ingeniero. ¿Sí, no? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, todo claro. Ya. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. Muy bien. Según el material usado en su construcción, tenemos diferentes tipos de puentes según el material usado en su construcción. ¿Cuáles son esos tipos de puentes según el material usado en su construcción? Tenemos puentes de madera, tenemos puentes de acero, tenemos puentes de albañilería, tenemos puentes de concreto y tenemos puentes mixtos. La pregunta que les hago a ustedes es, a ver, puentes de madera, ¿serán funcionales para cargas vehiculares excesivas? Yo lo considero que la madera cumple una función estructural, claro, dependiendo de la posición de la fibra, pero para puentes de mayor longitud no es recomendable. Yo considero que, bueno, puentes de menor longitud o por temas estéticos, en zonas rústicas, ¿no? Con una percepción arquitectónica agradable, en un tema de un campo, de repente un recreo campestre, pues los puentes de madera dan una buena percepción de que en la actualidad siguen utilizándolo, claro, porque hay algunas zonas donde no tienen el financiamiento para la construcción de puentes y lo único que hacen es tender madera. Un puente chiquito nomás, aquí en Cajamarca, por ejemplo, que he visto que pasan pues los vehículos, hay muchos, ¿no? Muchos, pero uno de ellos, por ejemplo, y pasan vehículos de gran peso en algunos puntos, lo han reforzado bien con la madera, pero uno de ellos, por ejemplo, que no me inspira confianza es en carretera Baños del Inca, Bella Unión. Hay una zona que se llama Bella Unión y tú para que entres a Bella Unión, a ese lugar, por el lado izquierdo tienes que pasar algunos puentes de madera, un puente de madera que suena, tambalea el puente, que no da confianza, pero bueno, así por la necesidad los vehículos ingresan. Yo he ingresado por esas zonas, entonces, pues genera cierta suspicacia, ¿no? Genera cierta preocupación. ¿Estará bien diseñado? ¿Y si esto falla? ¿Qué certeza me da? Que porque veo un vehículo que pasa, también va a pasar mi vehículo, puede ser. Pero, ¿qué tan seguro es? ¿Quién garantiza esa seguridad? Tenemos puentes de acero. Los puentes de acero sí funcionan para grandes luces. ¿Ya? Sí funcionan para grandes luces. Tienen pues ciertas características peculiares de resistencia a ciertos esfuerzos, que ya los han estudiado en cursos de estática, por ejemplo en Cercha, Celosius, Trus, como lo quieran conocer, donde las estructuras de acero, ¿qué tipos de esfuerzos resisten? Ya lo vamos a ver también, ¿ya? Ustedes ya lo deben conocer. Tenemos puentes de albañilería. ¿Qué es la albañilería para ustedes? ¿Qué es la albañilería? Definan lo que es albañilería. Un sistema de construcción, bueno, que hacemos uso ahí de ladrillo, puede ser, o de concreto, ¿no? De ladrillo, de concreto. ¿El concreto es albañilería? Mm, a ver, nada. ¿Qué es la albañilería? Por eso les digo que antes de iniciar un proyecto, eh, tienen que conocer, perdón, antes de diseñar un cálculo, tienen primero que conocer la teoría, porque si no, no sabemos lo que estamos haciendo.
Claro, mayormente usamos el ladrillo, ¿no? O la piedra, en cuyo caso. Claro. A ver, de acuerdo a la norma E070 de albañilería, te contextualiza como la albañilería un conjunto de unidades adheridas entre sí mediante un mortero. Se conoce a la unidad como el ladrillo, la piedra, el adobe, una unidad que está adherida entre sí mediante un mortero, ¿no? Puede formar una estructura portante o no portante, estructural o no estructural. Eso es albañilería. Entonces, si tú juntas ladrillos con un mortero, es albañilería, claro. Piedras con un mortero que es de barro, claro. El adobe igual, claro. Entonces, ¿hay puentes de albañilería? Claro que hay puentes de albañilería. En la actualidad, en otros países, y acá en el Perú también, se siguen utilizando algunos puentes que han sido desarrollados, han sido construidos en épocas del siglo XIX, del siglo XVIII hasta el del siglo XVII en otros países. Le han dado mantenimiento y siguen funcionando, ya sean para cargas vehiculares o peatonales, siguen funcionando, ¿no? Eso es lo que es albañilería. Puentes de concreto. Bueno, esto ya es diferente. El puente, todos conocen que es el concreto, es un conglomerante, ¿no? Entre agregados, decía el curso de materiales de construcción. ¿Entre qué? Entre lo que es agregado grueso, agregado fino, ¿qué más? Cemento, agua, ¿verdad? Entonces, eso es un concreto. Mientras que los puentes mixtos son las combinaciones entre estos materiales. Por ejemplo, puedo combinar generalmente acero con concreto. Puedo combinar estos tipos de puentes según el tipo de material. ¿Quedó claro? Sí, por ejemplo, acá tenemos puentes de acero. Mira, mira, en el puente de acero todo es cercha, acero. ¿Sí? Tenemos puentes de madera. En el puente de madera, más por estética, ¿no? En algunos sí lo utilizan aún. Por ejemplo, este es un puente vehicular, ¿será un puente peatonal? Bueno, por la longitud debe ser peatonal. Eh, generalmente por estética, miren, lo utilizamos como puentes peatonales. Puentes de albañilería, acá están, ve. Mira, como solamente este ladrillo adherido mediante un mortero y forma toda esta estructura denominado puente. Por su gran esbeltez, tiene gran resistencia. Igual acá, ve, hasta el día de hoy siguen utilizando este tipo de puentes. ¿Lo ven abajo? Puentes de albañilería. Puentes de concreto. En los puentes de concreto tenemos este tipo de estructura, ¿no? Puente tipo losa, puente viga losa, que lo vamos a ver a continuación. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, no, claro. ¿Sí? Los demás. Sí, ingeniero, también. Muy bien, perfecto. Sí está claro entonces. Bien, tenemos los puentes mixtos. Mira, los puentes mixtos es una combinación entre acero y concreto. Por ejemplo, acá estás, mira, con vigas de acero, ¿lo ves? Todito estas vigas, todito acero, pero la losa y los pilares son de concreto. Todo es de concreto, pero las vigas son de acero. Estás combinando el acero con el concreto. Y así puedes encontrar diferentes tipos de puentes, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a continuar. Ese según el tipo de material a usar. Ahora vamos a ver según el sistema estructural portante. ¿Qué tipos de puentes según el tipo de estructural portante? Según el tipo de estructura. Tenemos el puente losa, el puente tipo viga losa, el puente tipo pórtico, el puente narco, el puente reticulado, los puentes colgantes y los puentes atirantados. ¿Ya? Esos son los tipos de puentes que nosotros podemos identificar pues en el, en campo, ¿no? En el exterior. Esos son los. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros? De acuerdo al sílabus, solamente vamos a ver el puente tipo losa y el puente tipo vigalosa. El puente tipo pórtico en arcos reticulados, colgantes, atirantados, no. Solo lo menciono yo aquí, pero no lo vamos a diseñar. Esto ya ustedes lo aprenderán pues con la experiencia, con especializaciones, llevando una maestría, un doctorado en estos temas, diplomados, trabajando en el MTC, no lo sé, ya seguirán complementando, ¿ya? Puente tipo losa. En el puente tipo losa, y tenemos el puente tipo viga losa. El puente tipo losa, y empezamos. Puente tipo losa. A ver,
A ver, definan ustedes qué es un puente tipo losa. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Sería un puente con una superficie plana nomás, ¿no? Así es, ¿no? Perfecto. Ya, así es, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes podemos definir que el puente losa es solamente un diafragma rígido, puede ser de concreto o acero. Un solo diafragma, no tiene vigas abajo. ¿Ya? Es solamente un puente losa. Es un elemento estructural cuyo elemento es el elemento que en primera instancia recibe las cargas iniciales, las cargas vehiculares. Es el elemento estructural que en primera instancia recibe las cargas vehiculares. Y estas cargas ya lo reparte hacia los otros elementos. ¿Está claro? Es parte de la superestructura. Ya eso lo vamos a ver, las partes de un puente lo vamos a ver más adelante. Entonces, amigos, en este caso, la losa, el puente losa es solamente un diafragma rígido, ¿sí? Es aquel elemento que recibe en primera instancia las cargas vehiculares. Y estas se transmiten hacia los demás elementos. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los esfuerzos que soporta un puente tipo losa? Mm, o una losa de su casa. ¿Cuáles son los esfuerzos que soporta? Para que Mm, entiendan flexión, digamos. flexión, ¿verdad? Flexión, por eso tú pones acero longitudinal. Si tú no sabes qué es flexión, torsión, cortante, lo que es, no sé, tracción, compresión, no sabes esos términos, no vas a saber cómo vas a diseñar. Antes de que diseñes cualquier tipo de elemento estructural, es necesario de que conozcas los esfuerzos cuáles son los esfuerzos, dependiendo la dirección de la carga, cuáles son los esfuerzos que se generan en un elemento. Como este es un área plana, la carga son puntuales, lo va a tender a curvear, por eso se genera fricción. Ahora sí, este es un puente losa, miren, ve. Menores a 6 metros son pontones. Este es un puente, cuidado me digan, ingeniero, esto es una viga. Este no es viga, esto es un sardinel nomás. Pero mira, este es un puente losa, pasan los vehículos. ¿Para qué han hecho este puente? Para que pasen pues por un canal, porque hay un acceso, ¿no? De este punto a este punto. Entonces tienen que hacer, como la longitud es menor, no necesita viga suficiente este puente losa de un espesor definido. Este es el puente losa en Puno. Mira, este es otro puente en Puno, en Limbani. Mira, ¿te dará confianza este puente? Se apoya solamente, ni siquiera en estribos. Los estribos son los apoyos del puente. Acá se apoya directamente sobre mampostería de piedra que se está desmoronando, ¿no? Y la losa ya se ve que también tiene cierto desgaste de ciertas propiedades físicas y mecánicas. Entonces, pero es un puente losa porque es solamente una losa, ¿sí? ¿Me confirman hasta esa parte? Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Y ahora tenemos el puente Vigalosa. ¿Por qué hacemos un puente losa y por qué hacemos un puente Vigalosa? ¿Qué es un puente Vigalosa? A ver, primero quiero que ustedes me apoyen ahí, a contextualizar. ¿Qué es un puente Vigalosa? Yo pienso que al utilizar ya vigas en un puente va a requerir ya los estribos a los costados, ¿no? A Para ver, que se nuevamente, tengan. es cuando tienes ya vigas. A ver, nuevamente, para yo contextualizarlo mejor. A ver, ¿qué me mencionabas? Eh, Lleva una parte de vigas y también las losas, ¿no? La cual debe ir anclado en los estribos, los costados. Ya, pero la pregunta es, ¿por qué ahora pones vigas? ¿Por qué acá no se pone vigas y en el otro se pone vigas? De repente son más extensos Ya, por eso, y pero y va a ir el refuerzo del acero, ¿no? En las vigas. ya, claro, se supone que tiene que ir a cero Sí. también, ¿no? Pero es por eso. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien más de repente por ahí que quiera complementar? Debido a que hay más carga vehicular.
Supongamos que no hay más carga vehicular. Supongamos que la carga vehicular se define de acuerdo al estudio de tráfico, al índice medio diario. Supongamos que para, para ese espacio el mismo tráfico va a pasar. ¿Será por la cantidad de vehículos? Bueno, supongamos que sea la misma cantidad de vehículos, que son muy reducidos. Ya, no lo vean tanto por el tráfico. ¿Por qué se ponen las vigas? También podría ser por la rapidez de la construcción. No necesariamente, no es por eso. No es por rapidez. ¿Alguien más? A ver, de repente. Bien simple. Mira. Para eso está el curso de puentes, ¿no? Para que les enseñe yo. Bien simple. Creo que Por también en ese ejemplo, aspecto se evalúa el tema ya de sismos y todo, tiene que verlo con los desastres, ¿no? tampoco es por eso. Bien simple. Cuando tú tienes un puente, losa, mira, tú sabes que por conceptos, tú siempre cuando diseñes, mira, a ver, yo les voy a decir claramente en la clase que está siendo grabada, ¿ya? Tú cuando vas a diseñar cualquier tipo de elemento estructural, una viga, una columna, un muro, una losa, lo que tú quieras, tú debes conocer el concepto de esfuerzos y deformaciones. En eso céntrate. Nada de sismos, nada. O sea, tú concéntrate en eso. Si tú conoces esos conceptos, tú vas a saber diseñar y por qué lo estás haciendo. En primer lugar, si tú tienes un puente de una menor longitud, mientras menor sea la longitud del puente, su peso se va reduciendo. ¿Qué pasa? Que tú sabes que en una losa trabaja flexión, a momento flexionante. Momento es fuerza por distancia, ¿verdad? A mayor longitud del puente, mayor será la distancia, mayor será el peso, mayor será el momento, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, Mayor será el momento. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas con puentes de longitudes prolongadas, tú no puedes trabajar con puente losa. ¿Por qué? Porque el puente losa incrementa sus momentos flexionantes. Y tú para que reduzcas el momento flexionante y no falle la losa, tienes que hacerlo más anchas, más de mayor peralte. Eso se predimensiona. Por ejemplo, cuando tú vas a diseñar un puente, por ejemplo, así igual que cuando predimensionas una viga, L entre 10, L entre 12, así para un puente, igualito tú lo predimensionas para la losa. Lo vas a predimensionar, por ejemplo, en este caso, supongamos L entre 12, no sé. ¿Con cuánto está a ver el cálculo del predimensionamiento en el manual de diseño de puentes? Ya, L entre 6. Ya, L entre 6. Ha sido más un... No, perdón, L entre 15 y L entre 12. Ya, L mayores. Ya, mayores a 6 metros. Menores a 6 son pontones. Ya, supongamos que tengas un puente de 8 metros. Ya, L entre 15. Supongamos, ¿no? Y tú digas, muy bien, ingeniero, la longitud de este puente es, para calcular el espesor de la losa es L entre 15. Muy bien, mi longitud, ingeniero, es de 8 metros. 8 entre 15 te sale 53 centímetros, 55 centímetros de ancho. Ya está bien, bacán, ya. 50, 60, hasta 70 centímetros, 80 centímetros de peralte, ya. Pero supongamos que tengas un puente de 15 metros de longitud. Entre 15, ya tienes 15 metros de longitud. Entre un coeficiente de 15, te sale 1 metro de peralte. O supongamos que tengas 20 metros de longitud. Entre 15, te sale casi 1.33, 1.5 metros de alto. ¿Cuándo has visto una luz que sea más grande que tu tamaño? Todito, así anchazo. ¿Cuándo has visto? Entonces, ¿qué pasa? Que tú para reducir el espesor y reducir los momentos, tú sabes que la losa trabaja a flexión, pero ¿quién más trabaja a flexión? Son las vigas. Las vigas, sus esfuerzos que resisten las vigas, que trabajan las vigas, son esfuerzos a flexión. Por eso que para reducir la losa, el peralte de la losa, y hacer trabajar mejor la losa y reducir los momentos flexionantes de la losa, porque esta cuando se flexiona genera tracción abajo y compresión arriba, ¿no? Genera tracción abajo
y compresión arriba. Para evitar el fisuramiento, el agrietamiento y otras fallas, es que nosotros ponemos vigas, porque las vigas trabajan muy bien a la flexión. Por eso acá yo digo, el sistema estructural más simple en el cual las cargas principales que se dan a la losa se transmiten hacia la viga. Y ahora, ¿quién trabaja o soporta la mayor cantidad de esfuerzos a flexión? Ya son las vigas. Las vigas puedes hacerlo hasta de 1 metro, 1.20 metros de alto, pero el ancho ya no va a ser todo el ancho del puente, ¿sí o no? El ancho se trabaja solo con 30 centímetros, 25 centímetros, 40 centímetros. ¿O acaso lo estás haciendo del mismo ancho del puente? Y reduces el tema económico. Eso es en primer lugar. ¿Está claro hasta ahí? Ustedes siempre hablen de esfuerzos por los momentos flexionantes, por la tracción, por compresión. Por eso es que tú entras siempre a diseñar. No porque ustedes nunca digan no porque esto es uno más largo y el otro es más pequeño y ahí está. O nunca digan no porque uno es más, no sé, uno es más estético y el otro no. O de repente digan, no, es que uno soporta más cargas y el otro no, pero eso no es un resultado. O sea, tú tienes que saber, ingeniero es porque incrementan los momentos flexionantes, ¿no? Generando mayores esfuerzos a tracción en la parte inferior. Ahí están hablando como técnicos, ¿ya? ¿Me dejo entender? José, Julio, Michelle, Richard, Sí, sí, ingeniero. ya. Sí, ingeniero, todo claro. Ahora sí lo ¿Y hay entendía, algo más? ¿Ah? porque ahora sí que me quedó más claro el tema del uso de las vigas ahí. Ya. Claro, así es, ¿no? Así es, amigos. Pero ¿qué pasaría? A ver, un claro ejemplo. Supongamos que tú estás haciendo curso de estructuración y cargas, ¿no? Curso de estructuras y cargas. Voy a suponer que yo ubico una columna aquí. No, así hago una losa nomás. No, ubico una columna aquí. Ubico una columna aquí. A ver cómo lo hago. Ya, a ver, así lo voy a trabajar, ¿ya? Una columna aquí. O sea que ahorita los motivo más, para que se acuerden de mí toda su vida. Ya, pongo acá las columnas, control C, control V, y pongo abajo otras columnas. Ahí. Amarro y formo las vigas. Amarro, formo las vigas. Amarro, formo las vigas. Amarro, formo las vigas. La pregunta es, ¿en qué sentido se ligera? Supongamos que es una losa. ¿En qué sentido se pone el acero principal? ¿Qué les enseñaron ustedes? A ver, quiero saber qué tanto En el saben. sentido más corto. Ya, en el curso de estructuración y cargas te enseñaron, y es verdad, que el sentido del aligerado es perpendicular a la luz más grande o paralelo al sentido más corto. ¿Ya? Se aligera así. Quiere decir que las viguetas van a ir. Así se va a poner el acero principal. Así se va a poner las viguetas, lo demás relleno de ladrillo. La pregunta es la siguiente. Si yo tengo un puente, una losa también de esta dirección, ¿en qué sentido se va a poner el acero principal? ¿En la dirección X o en la dirección hacia arriba Y? ¿Paralelo a la luz más corta o paralelo a la luz más grande? ¿En qué dirección? En un puente losa nomás. Este es un puente losa, no es un puente vigalosa. A ver, ahí los quiero hacer pensar. Ingenieros. ¿En qué dirección El se acero pone el acero principal principal? iría en la En dirección el X. eje X. Ajá. Así iría, ¿verdad? Claro, pues. ¿Sí o no? Pucha, mano. Ya, bueno. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué en esta losa ponen el acero principal perpendicular a la luz más, paralelo a la luz más corta? ¿Y por qué en el puente losa el acero principal vuelta se pone al revés? ¿Por qué? Ah, ahí Eh, está mi pregunta, ingenieros. en este caso sería para que las viguetas amarren con los estribos.
No, no tiene nada que ver acá con los estribos. No es así, no es la respuesta concreta en sí. Nada. ¿Ya ven? No, también podría ser por los esfuerzos generados que se aplican encima de la losa, para que se repartan. Esos esfuerzos generados no tendrían que ir hacia los costados del puente. Mira, la pregunta es simple. Ya les dije, en la ingeniería civil, en la parte estructural, en cualquier tipo de, en cualquier tipo de diseño y análisis que hagan de una estructura, ¿ya? Ustedes tienen que hablar de esfuerzos y deformaciones, no se olviden. Nada más. Y con eso deducen por qué ponen el acero arriba, por qué el acero abajo, por qué ponen estribos. Mira, en un puente losa, el puente losa es así, tal cual lo ven, no hay vigas. ¿Qué va a pasar? Que la losa se va a deformar así, se va a flexionar así o no, como lo ven en esta imagen. ¿O no es así? El esfuerzo tracción se da abajo y el esfuerzo a compresión arriba. La curvatura se da en toda la longitud. Se supone que el acero principal, por la flexión originada, por la longitud del puente, por la curvatura, tengo que ponerlo en toda la longitud. ¿Por qué? Porque la tracción y la compresión se está generando en toda la longitud del puente. Entonces el acero principal tengo que ponerlo así, porque la curvatura se da en toda la longitud del puente. Pero ¿qué pasa si yo le pongo vigas? ¿Qué pasa si a este mismo puente, qué pasa si a este mismo puente yo le pongo vigas? Pregunta, vuelvo a preguntar. ¿El acero principal irá en el mismo sentido en la losa del puente? El acero principal se va a poner, estas son las vigas debajo del puente, ¿se van a poner de esta misma forma en el puente vigalosa? No, ya no, pues no, porque ahí todo el peso, digamos, las vigas son soportes, ¿no? Por tema de Claro, ¿por transformación. qué? Es lo que estás acá, pues, es lo que estás Mm. haciendo acá en la losa. ¿Qué pasa? Que en este caso, la transformación de cargas, o mejor dicho, la distribución de cargas, no transformación, sino la distribución de cargas, ahora ya no se va a dar de la losa hacia los estribos, sino la losa lo va a hacer trabajar a las vigas. Las cargas ya no se van a repartir mitad para acá y mitad para acá, sino que las cargas se van a dividir la mitad hacia las vigas y la mitad hacia las vigas. La curvatura ya no se va a dar, en este caso del puente, ya no se va a dar así, ya no se va a dar así. Si tú le pones vigas, la curvatura del puente se va a dar al revés. La curvatura va a cambiar. Ahora la flexión máxima se va a dar así, porque ya tienes vigas. ¿Y quién va a trabajar así la curvatura de esta forma? Ya no la losa, sino la viga. La viga se va a curvar así, ya no la losa. La losa se va a curvar transversalmente. Por eso es que cuando diseñamos nosotros el puente viga-losa, el acero principal ya no lo ponemos en toda la longitud del puente. De la losa, hablo de la losa, el de la losa, el acero principal, el de mayor diámetro, lo ponemos perpendicular al tráfico. Mejor dicho, en la luz más corta. Es lo mismo que está así. Por eso que así les deben enseñar en sus cursos de estructuración y cargas, ¿no? Les debe decir el docente, jóvenes, ustedes deben aligerar siempre en la longitud más corta y ya está, y se acabó. No, pues, ustedes tienen que saber por qué. Por la distribución de cargas, por las deformaciones, esfuerzos a flexión, tracción, cortante, no sé, para cualquier elemento que se diseñe es muy diferente la flexión que compresión en columnas. Con el simple hecho de decir que uno trabaja flexión y el otro a compresión, las fórmulas cambian, las condiciones cambian. ¿Está claro? Sí, profesor. No, Sí, 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 ingeniero. ingeniero. ¿Ya ven? Así es la ingeniería, amigos. Esa es la ingeniería. No, la ingeniería no es mecanizarnos de que una fórmula, un coeficiente. No, tú tienes que saber esfuerzos, deformaciones. No, eso siempre habla, nunca te olvides, ingeniero. Estoy diseñando un muro de contención. A ver, vamos a ver los esfuerzos por volteo,
por torsión, no sé, por momentos. Y con todo eso, tú hablas siempre de esfuerzos. Esos esfuerzos que te generan deformaciones. Las deformaciones que son desplazamientos, son fisuramientos, agrietamientos, son cambios de forma del sólido, del elemento. Pucha, y te premiaste en la parte estructural. ¿Ya ven? Y en 10º ciclo así ya deben expresarse conmigo, pues, ¿no? Porque ya tienen los conocimientos básicos, sino solamente que hay que ordenarlo. Hay que saber que así es la ingeniería. Listo. Bien. Puente viga losa. ¿Qué tipos de vigas tenemos? Pues las vigas son de diferentes formas, pues, ¿no? Pueden ser de acero, trapezoidales, de concreto, también trapezoidales, rectangulares, con cabezales. Hay diferentes tipos de formas. Miren, acá hay una forma de puente viga losa. Esta viga es la viga principal, la viga longitudinal, es de concreto en este caso. Este es un puente mixto también porque mira, estos elementos transversales son vigas también, estas de acá, pero estas vigas se lo conocen como diafragmas. Las vigas transversales en los puentes se lo conocen como diafragmas. Este es otro tipo de puente, también conocido como puente tipo sección cajón. Acá estos elementos son prefabricados para grandes luces mayores a 30, 40, 50 metros o más, dan mucha rigidez lateral y si te das cuenta, si tú haces un puente de mayor longitud de 30, 50 metros, te van a salir unos peraltes tremendos de las vigas, ¿no? Lo ideal es que si ya pues tú quieres reducir el peralte de la viga, porque es demasiada la longitud del puente, no seas loco, haz como una estructura. ¿Qué le pones? Ingeniero, la longitud es de 8 metros. Tú dices, ah, no, ponle una columna intermedia. Entonces, acá en vez de columnas se le llama pilares. Tú ponle un pilar para que el momento aquí no sea tan extenso. Si tienes losa y viga, pero aún así tienes mucha flexión, pues ya no seas loco, pues, ¿no? Ponle un pilar intermedio para que en ese caso disminuya los momentos. Pero de repente, por condiciones de diseño, tienes algunas que las longitudes son muy extensas, los peraltes de las vigas y las losas son muy grandes, y se hace otro tipo de puentes. En este puente se trabaja con un encofrado perdido con rigidizadores, que son los de acá, y ya todo esto es una sección hueca. Y este tipo de elementos son elementos de acero, o pueden ser de concreto también, prefabricados, generalmente de aceros, con una carpeta asfáltica arriba, y este tipo de puente se lo conoce como puente sección cajón. Funcionan para grandes luces. Por ejemplo, acá hay uno, mira, prefabricado, están anclando tramo por tramo. Acá está el puente sección cajón. Este es el Nímabe. Acá combinan un puente viga losa, mira, acá están las vigas, con un puente sección cajón. ¿Por qué por qué han combinado? De repente acá están pasando debajo de varias viviendas y tan extensa es, no quieren dañar las viviendas que han tenido que hacer un puente sección cajón. De repente acá los pilares están más cercas, por eso han hecho solamente un puente tipo viga losa. Acá ya también redunda el tema de la economía. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Tenemos otro tipo de puente, el puente tipo pórtico. ¿Cuáles son las características de este tipo de puente? Las características de este tipo de puentes son que son puentes que están unidos tanto los apoyos como la losa. Así como cuando conectas la viga con la columna, todo es uno solo. En estos puentes tú tienes apoyos. ¿Cuáles son los tipos de apoyos? Hay dos tipos de apoyos, un apoyo fijo y un apoyo móvil, ¿verdad? Mira, acá están los apoyos, ve. Tienes una pequeña separación, ¿sí? Tienes un apoyo fijo, no conectas, o sea, acá no es que el vaciado es uno solo, acá dejas un pequeño espacio, pones un material bituminoso o un elastómero para un apoyo móvil, dejas un espacio. Pero en los puentes tipo pórtico la característica de estos tipos puentes son que están formados por volados sucesivos. Este es un volado, este es otro volado, vienen los apoyos y todo esto está conectado rígidamente. En viaductos se ve muy estético, ¿no? Por ejemplo, acá mira, ¿lo ves? El apoyo con la losa es uno solo, un solo vaciado de concreto. Mejor dicho, todo está conectado íntegramente. No hay apoyos, todo es uno solo. Igual acá, miren el puente de arriba. Todo es de concreto y todo está conectado rígidamente.
A este tipo de puentes se lo conoce como puentes tipo pórtico. ¿Quedó claro? Sin problema. Bien. Ya. Ahora sí tenemos los puentes en arco. ¿Cuáles son los puentes en arco? Mira, las características de estos puentes en arcos que pueden ser de concreto o de acero, las características de este tipo de puentes es que sus esfuerzos iniciales que resisten, así como la losa trabaja la flexión y las vigas a flexión, este tipo de puentes, sus esfuerzos iniciales no es a flexión, sino es a compresión. Son aquellos puentes que gracias a su forma son capaces de transmitir son las cargas, perdón, trabajando en un estado en que los esfuerzos primarios de este tipo de puentes siempre van a ser a compresión. Pueden ser de diferentes formas, de tímpano lleno o abierto. Los tímpanos, bueno, según el tipo de losa. A ver, primero el tipo de material. Puede ser de piedra, hierro, acero, concreto, ese tipo de puentes. Puede ser con el arco en la parte superior, como pueden ver, el arco en la parte inferior, en la parte intermedia, o puede ser el arco en la parte inferior. Mira, en la parte inferior, perdón, el tablero. El tablero en la parte inferior, el tablero en la parte intermedia, como lo ven aquí, o el tablero en la parte superior. El esfuerzo inicial de este tipo de puentes es a compresión siempre, los esfuerzos iniciales. Se trabaja también por estética, grandes luces, tienen buenos resultados, ¿no? Eh, yo recuerdo que este año pues he viajado a algunos países, ¿no? Me he ido a Bolivia, me he ido a Costa Rica, me fui a Panamá. eh, esta semana debería estar en Colombia, pero me he quedado por las clases, ¿no? Ya no viajé, lo postergué para el próximo año. Pero la situación es de que en Panamá, por ejemplo, pude ver un puente así. Hermoso el puente. Le iba a tomar foto, pero lo vi de lejos y quería irme al puente, pero como el guía dijo, no, ya tenemos una programación en el día de hoy, pues hay que seguir con nuestra programación y en la noche ustedes verán si salen o no. Hemos llegado tan tarde porque dije, salgo en la noche, me escapo, cojo un taxi, me voy, pues no, hasta el puente, ¿no? Esa era mi idea, y tomarme fotos ahí y enseñarles a mis alumnos de puentes. Pero ya se complicó, se hizo muy tarde y no pude llegar al puente, les contaré. Pero era un puente muy bonito, muy bonito. Creo que el puente era tipo pórtico no, era tipo pórtico y atirantado a la vez. Era hermosísimo el puente. Panamá es hermosísimo, ¿no? Muy bonito. Pero bueno, como experiencia lo tengo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sigan confirmando, por favor. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, la clase pasada hemos hecho una Sí. clase. Son 3 horas académicas, son 4 horas, pero en teoría, en práctica son solo tres. 1 hora y 15 minutos que lo hicimos, ¿no? Tengo que completar mi hora y media, hemos hecho 1 hora, falta media hora más, tengo que terminar todo esto. En sí la clase, igual que todos los grupos, es hasta llegar a gracias. Y hemos terminado la primera semana de clase, ¿no? ¿Ya? Así que tengo que terminar todo esto y nos vamos. Si lo hago antes, mejor. Pero voy despacio. La intención aquí es que todos aprendan, no es tanto apurarme, sino que todos capten la idea. ¿Ya? Puentes reticulados. ¿Qué son los puentes reticulados? ¿Y cuáles son los tipos de esfuerzos que resisten? Así como la losa, la flexión, la viga también, los puentes en arco a compresión, los esfuerzos primarios. Los puentes reticulados, ¿qué son? ¿Quién me dice? ¿Nadie? A ver, ¿qué son puentes reticulados?
tiene que ver con el tema de los marcos, ¿no? Y las armaduras. Las armaduras, efectivamente. Armaduras, celosias, trus, cerchas, lo que, como ustedes lo quieran definir, sinónimos. Eso es básicamente lo que significa estructuras reticulares, ¿no? O mejor dicho, ahí está, estructuras reticulados, ¿no? Como pueden ver, el tablero del puente puede ser de acero o de concreto, está soportado por cerchas o estructuras reticuladas. La pregunta es, ¿una cercha qué tipos de esfuerzos se soportan? A ver, ¿quién me dice qué tipos de esfuerzos soportan? Tracción, compresión. ¿Mm? Tracción o copresión. ¿Se acuerdan del curso? Compresión. ¿Se acuerdan del curso De estática. de estática, ¿no? Cuando en estática... A ver, espérense. Un minutito, por favor. A ver, un minutito. Ya, un minutito.
Bien, listo amigos. Entonces, vamos a entrar a lo que son puentes. Ya estamos hablando de los puentes reticulados. Son los tipos de esfuerzos, las fuerzas axiales. ¿Recuerdan de Serchas, no? Cuando el docente calculaba por, por método de nodos o por método de secciones, las fuerzas de cada barra. La fuerza de la barra, si era negativo es porque la barra está a tracción, perdón, a compresión. Si era positivo es porque está a tracción. Así era, ¿no? Sí, sí, ingeniero, sí, de esta manera. Ya, así era, ¿no? Los demás sí, ¿no? Bien, muy bien, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya cuando son puentes de mayor longitud y son de acero, ya sean puentes atirantados o puentes colgantes, ya se consideran también cargas de viento, y de sismo, bueno, también eso sí en todo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esta es la cercha. Supongamos que esta estructura es la cercha, miren, así les doy. Se supone que esta cercha, asumamos que es la parte de abajo. ¿Todo lo ven? Abajo la cercha, ¿sí? Supongamos que la cercha, esa estructura metálica es la que soporta el tablero en la parte superior. Bueno, si ustedes saben por el curso de resistencia a materiales, por el curso de estática, tú tienes que calcular la fuerza que actúa en cada nodo, ¿no? Lo podemos calcular rápidamente, ¿no? Si es que yo divido por áreas de influencia la losa, tomo la mitad va para acá, la mitad para acá, la mitad de este cuadrado para acá y la mitad de este cuadrado para acá. Puedo también trabajar y sigo, ¿no? Ingeniero, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. La mitad va para acá y la mitad va para acá. Esto va para acá y esto va para acá. Así, o sea, así lo hacían en curso de estructuración y cargas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero calcular cuánto es el peso que soporta este nodo, el nodo de acá abajo. Entonces dices, ingeniero, el peso del concreto. En puentes, el peso del concreto no es 2.400 kilogramos por metro cúbico, sino 2.500. Yo quiero como una fuerza, los metros cúbicos debo simplificarlo, lo multiplico por el área de este cuadrado. ¿Cuánto es el área? No sé, supongamos que sea de 1 metro por 1 metro. 1 por 1, que es el área de este cuadradito en AutoCAD, por el espesor, que supongamos que el espesor de la losa es 20 centímetros. 0.20 metros. Metro por metro cuadrado, metro cúbico, y tienes la fuerza acá que es 500 kilogramos. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Muy bien, lo distribuyes a cada nodo. Ingeniero, aplico el método de nodos o nudos. Y dices, muy bien, estas fuerzas siempre son que están a tracción, tracción. Descompongo esta fuerza, acá lo hago el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hago el diagrama de cuerpo libre y digo, ingeniero, por acá están los 500, acá está la fuerza de la primera barra, acá está la segunda, aplico condiciones de equilibrio y calculo la fuerza de esta barra. Si esta barra me sale que es negativo, quiere decir que está con presión. Si esta barra está positivo, quiere decir que está a tracción. Pero eso también eso solamente es por cargas muertas, ¿ah? Faltan las cargas vehiculares. Ya, pues ese es otro tema, por esto el curso de puentes, para enseñarles cómo se distribuyen las cargas vehiculares. Pero si yo les pido solo por cargas muertas, pues rápido se puede identificar.
¿Sí está claro? Sí, Sí, ingeniero, sí. todo claro. Mm, muy bien, jóvenes. Entonces, ya tú conoces la fuerza de la barra acá. La fuerza de la barra es 303 toneladas, positivo, atracción. Ingeniero, ¿cómo calculo el esfuerzo de la barra? Bueno, tú quieres el diámetro de la barra. El esfuerzo, tú lo puedes conseguir, el esfuerzo de acuerdo al tipo de material. El proveedor te da, tú entras a la ficha técnica y te dice, tú vas a trabajar con acero, no sé, acero grado fluencia, grado 50, supongamos. Entonces, el esfuerzo, te dice el proveedor, el material de eso es de 50 kilopascales, no sé. La fuerza ya lo calculaste. El área es pi por diámetro al cuadrado entre 4 porque es una circunferencia, es un diámetro. Entonces, despejas y calculas el diámetro. Y ya sabes el diámetro con el cual tú vas a trabajar en la barra, ¿verdad? Así puedes jugar. Entonces, esas son las estructuras reticulares. Aplicando simples conceptos del curso de estática y simples conceptos del curso de resistencia de materiales. ¿Sí está claro? Ah, sí, sí, ingeniero, sí está claro. Muy bien, ya ven, así de simple. Y esos son los puentes reticulados. Ahí están las estructuras reticuladas, ¿ves? Las cerchas. Claro que acá es con condiciones de equilibrio, pero ¿qué pasa si le pongo una barra más acá? Así como esta. Acá lo pongo así, ¿no? Ya no es isostático ni hipostático, es hiperestático, ¿no? Un montón de barras. Ahí tienes que aplicar otros métodos, pues, para calcular las fuerzas axiales de la barra, ¿no? Aplicas cursos de resistencia a materiales, trabajo mínimo, no sé, temas matriciales, tantos métodos que te han enseñado para que calcules temas hiperestáticos. Ya está. Otro tipo de puentes que podemos identificar son los puentes colgantes. Todos han identificado lo que es un puente colgante. En Cajamarca hay, claro, el de Atusco, dicen, es un puente peatonal donde se van a ir todos a jugar. Hay en otros lugares del país también, hay puentes colgantes, sí, sí hay. En otros países, mucho de mayor extensión y mayor complejidad, también lo hay. Por ejemplo, el Hunter Bridge tiene el puente más grande del mundo, es un puente colgante, ¿no? Que está sostenida por un cable y este cable está sostenida por torones. Los torones son, no, perdón, los torones, el cable superior, está suspendida por péndolas. Las péndolas son las que sujetan el tablero, estas líneas de acá. Estos cables están sujetados por dos torres. Esas torres tienen otro cable que se sujetan con un dado de concreto, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad de este tipo de puentes? Acá está, por ejemplo, mira. Acá está el cable. Este cable está sujetado por, bueno, por péndolas. Estas péndolas sujetan al tablero del puente, ¿sí? Al tablero del puente. Acá está la torre está sujetada por otro cable donde acá se anclan con dados de concreto o otro material. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ¿cómo se calcula esta altura de la torre? La altura de la torre se calcula, esta catenaria, esta circunferencia que se prolonga en el cable, esta altura, ¿sí? Esta altura de acá. ¿Cómo se calcula? Esta altura de acá se calcula, esta altura de acá se calcula con un coeficiente, así como tú cuando predimensionas vigas L entre 10, L entre 12, la catenaria también, por ejemplo, L entre 10. Supongamos que la longitud del puente sea 20 metros, 20 entre 10 son 2 metros, quiere decir que desde acá hasta acá son 10 metros. Tú se supone que tienes que medir hasta el terraplén, hasta la superficie del terreno. Entonces, tú sabes que la catenaria del cable va a ser 10 metros o 2 metros, no lo sé, según el cálculo hecho. Más lo que te hace falta desde acá hasta este punto, supongamos que sean 2 metros más, para que tú llegues al terraplén. 2 más 2 y tienes la altura de la columna, de la torre. Ya la profundidad va a depender de la cimentación, del estudio geotécnico. Entonces tú sabes que desde la corteza, desde la superficie terrestre hacia arriba, va a ser de cuánto, de 2 metros, más la catenaria que se ha formado, que eso se predimensiona de 10 entre, de la longitud entre un coeficiente.
¿sí? Y de esta forma se calcula la altura de la torre. La separación entre péndolas también se calcula, pues no, se hace un cálculo ya estructural. Y acá es igual, ¿no? Por ejemplo, tú quieres analizar el diámetro del cable, los esfuerzos, calculas el peso de la losa más la carga vehicular en este nodo, acá está, de este nodo, lo distribuyes esa fuerza hasta arriba, y de este punto lo distribuyes. Ahí está la carga del cable. No, primero analizas el cable y dices, muy bien, ingeniero, ya tengo la fuerza en este nodo. Acá tengo un cable hacia arriba. Haces un corte y tienes la fuerza del cable. Sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que tienes la fuerza del cable, vuelta haces un diagrama de cuerpo libre del nodo arriba. Conoces la fuerza de este cable, que es la misma que la de acá, y tienes la fuerza de este cable de acá. Como tienes esta fuerza, calculas la fuerza de estos cables con condiciones de equilibrio, y de ahí lo que puedes hacer es aplicar curso de resistencia de materiales, esfuerzo, fuerza sobre área para calcular los diámetros. Lo mismo que has hecho en el caso anterior, ¿no? Esto es parecido a un pase aéreo. En un pase aéreo también las torres, las alturas también se generan catenarias. Pues, ¿saben qué es un pase aéreo? ¿Saben qué es un pase aéreo? ¿Saben qué es un pase aéreo? El pase aéreo es cuando tú tienes, por ejemplo, que pasar la tubería por un cauce, un desnivel, entre dos cerros, no lo sé, y tú tienes que enterrar la tubería, pero en este caso, pues como hay un río, tienes que poner una columna de concreto con su zapatita, pones armas este cable con también las péndolas y pasas la tubería por encima. Ese es un pase aéreo, ¿no? Y se calcula las péndolas, se calcula el diámetro del cable, los esfuerzos, pero a veces se sobredimensionan las columnas, que un pase aéreo, una tubería, dos palos lo amarras, sobrepasa la tubería, pero te hacen diseñar las columnas, pues no. Yo lo he demostrado al Ministerio de Vivienda cuando trabajaba, que estas alturas lo podemos disminuir la columna, pero me dicen, ingeniero, ¿cómo? Si la catenaria se calcula él entre un coeficiente. Yo les digo, pero tanta catenaria, tanta columna. No, yo les digo, para 20 metros van a ver que yo lo demuestro y lo puedo reducir. Lo hice la columna más esbelta en el SAP, reduje el ancho de la columna, calculé los esfuerzos internos de los cables y optimicé economía. Y ahí se dieron cuenta que tienen razón. O sea, que hay razón, pues, ¿no? De que mucha altura de columna para una simple tubería es demasiado, pues, el presupuesto. No todo está estandarizado, siempre y cuando tú lo demuestres. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero. Bien. Tenemos los puentes atirantados, también conocidos como puentes del futuro. Los puentes atirantados, también conocidos como puentes del futuro, ¿sí? Son generalmente diseñados con una torre, una columna, una torre. De esa torre salen varios cables y sujetan al puente. Estos puentes no son de concreto, generalmente son de acero. No, perdón, estos puentes de acá no son aunque pueden combinarlo, pero generalmente son de acero, este tipo de puentes por las grandes longitudes. Estos pueden ser de concreto y acero. Si tú trabajas con concreto, lo trabajas con concreto pret o posttensado, ¿no? Por su versatilidad y por su eficiencia de diseño tienes que trabajar con concreto preesforzado. El concreto preesforzado es cuando tú esfuerzas el cable y vacías el concreto, y una vez que vacías el concreto, sueltas el cable. Primero lo tensas, vacías el concreto, sueltas. ¿Qué pasa cuando haces eso? Cuando haces eso, pues lo que tú haces, cuando tú tensas el cable, vas a generar esfuerzos internos, así como estas flechitas. Cuando tú vacías el concreto, esta va a tender a flexionarse.
Cuando se flexiona, las flechas van a ir hacia abajo, pero como has tensado el cable, estás generando o creando esfuerzos internos, estas se van a ir hacia arriba y van a tratar de compensar, de tal manera que vas a reducir los espesores de la losa, ¿no? Y vas a controlar los esfuerzos a flexión. Para eso se trabaja los concretos pretensados. Yo les comentaré que en Cajamarca sí va a ser un concreto, un puente atirantado en el puente en Otusco. Me acuerdo que hace años comentamos con el ingeniero Miguel Mosqueira sobre la importancia de este puente en las ventanillas de Otusco. Lo cambiaron el puente colgante que actualmente existe a otro lado y se había un prototipo de este tipo de puentes. Y al final, por temas económicos, lo dejaron de lado. Fue muy decepcionante, ¿no? Y lo hicieron puente Vigalosa, un puente feazo extra. Bueno, al final cumple su función, pues, ¿no? No es que esté mal diseñado. Sino mejor hacer un puente atirantado, ¿no? Para un mayor atractivo turístico. ¿Está bien? ¿Sí, Julio, Richard? Sí, sí, ingeniero. Muy bien. Según su fijeza, tenemos puentes fijos, puentes levadizos y puentes giratorios. Los puentes fijos son aquellos que permanecen fijos durante la vida útil de la estructura, pues, ¿no? No son puentes provisionales. Son puentes que se mantienen fijos en los elementos de apoyo, en las esquinas. Puente móvil, perdón, el apoyo fijo y el apoyo móvil. Hay puentes levadizos. Cuando una embarcación quiere pasar por aquí y la otra también, se levanta el puente. Se levanta, ¿no? Así como acá, miren, se está levantando los puentes, ¿no? Con otros mecanismos. Tenemos puentes giratorios. Una embarcación quiere ingresar por aquí, la otra por aquí, y el puente empieza a rotar, a girar. ¿Sí? Puede rotar. Tenemos los puentes según su vida prevista, puentes definitivos y provisionales. Los definitivos son los que permanecen durante la vida útil de diseño. Son los puentes definitivos, que la vida útil de un puente es 75 años, ¿no? Entonces, a más. Los puentes provisionales son puentes, cuando tú vas a hacer un puente definitivo, tienes que dejar un acceso. En un costado dejas un acceso con un puente provisional, puede ser de acero, ¿no? En este caso, recuerdo yo de que a los puentes provisionales también se lo podrían denominar puentes Bailey, así antes lo llamaban. Recuerdo yo que en una conferencia, en una actividad aquí, cuando estaba de gerente de transportes en la municipalidad provincial, me invitaron a un congreso de lo que es tema, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a un congreso sobre el tema de conocimientos técnicos, ¿no? En temas de carreteras y puentes. Y tenían que ir los alcaldes con sus técnicos también para que vean cómo va el avance de sus proyectos. Y me acuerdo que había un alcalde X, que agarra y dice, pues no, mire, señor ministro, le dijo, ¿por qué estaba el ministro? Usted nos viene engañando porque nosotros tenemos puentes Bailey, ¿hasta cuándo nos van a hacer nuestros puentes? Le dijo. El ministro se levanta y le dice, discúlpeme, pero ¿usted es ingeniero civil? No, le dice, pero a mí me han dicho mi equipo técnico que esto es así, así. ¿Dónde está su equipo técnico? Que se había ido con su jefe de presupuesto y con el de recursos humanos, creo, y no había ningún ingeniero civil. Y su gerente municipal, que era economista, pero le dice, entonces si usted no conoce, mejor no opinar, le dijo. Le dijo, miren, por ahora, por más que sea un puente Bailey, un puente provisional, estos puentes, usted demuéstreme una fotografía donde esos puentes estén fallando. No, no están fallando, pero igual, ¿pero tiene acceso? No, sí, le dice. Entonces, pues, alcalde, le dice, estos puentes tienen una vida útil de mayores a 50 años, mayores a 25, dependiendo del tipo de material, 25 años, 50 años. Entonces, ¿qué problemas tiene usted? Que quiere ver lo bonito el puente, lo importante es la necesidad, le dijo, me acuerdo el ministro, ¿no? Y, y bueno, es verdad, se considera de que los puentes Bailey pues tienen una alta resistencia y una vida útil prolongada, pues de que no lo debemos ver como si fuera un puente provisional. En unos casos son bien diseñados y trabajan muy bien. De acuerdo a las cargas que son destinadas, tenemos puentes peatonales. Bueno, los puentes peatonales son puentes que solamente el uso es para las personas, ¿no? Pero lo usan aquí en el Capañán, Cajamarca. Tú te vas, tú lo usas solo cuando quieres tomarte fotos o por selfies, pero cuando estás apurado, cruzas rápido, corriendo la vía, ¿no? Mirando de un lado a otro. Entonces acá lo que falta es cultura vial. Yo quise proyectar puentes peatonales en Cajamarca cuando estaba gerente de transportes. Lo teníamos previsto ya. Quería poner uno en la UPN, otro en el Puente Amarillo y no recuerdo, 3 quería poner. Y estaba con esa idea y vino la pandemia.
y ya no se pudo hacer nada. Pero después me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve poner puentes peatonales si no lo van a usar? Partamos primero de la cultura vial, ¿no? Bueno, tenemos puentes peatonales. Los viaductos son puentes que pasan por debajo de, de una carretera de alto tráfico, puede ser, ¿no? Generalmente puentes tipo arco, puentes tipo pórtico. Estos son los viaductos. Puentes ferroviarios, bueno, ahora son más eléctricos, ¿no? A desnivel. Estos de acá requieren mayor mantenimiento porque son los más antiguos. Tienen las rieles, tienen los durmientes, que son las maderas, tienen el balasto, que es la piedra que va debajo. Se desgasta más rápido. ¿Que sigue usando en el Perú? Claro, en Lima siguen utilizando, ¿no? Si no, pregúntenle a mi pata Porky. Pero los puentes eléctricos ya pues no requieren de mucho mantenimiento. Todo, amigos. Hemos terminado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Mañana continuamos con Sí, la C. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hemos concluido con nuestra clase. Espero que les haya gustado. Lo voy a subir a clase la semana. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. gracias, ingeniero. Hasta luego.